Se olvidaron de mi cumpleaños, pero sí recordaron mi número de cuenta bancaria. El silencio en mi departamento de la Ciudad de México era tan denso que podía saborear la soledad. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostrémosles que somos fuertes juntos. Me llamo Elena Morales y tengo 81 años. Vivo en un pequeño departamento en la colonia Condesa, donde los camiones del Metrobús retumban frente a mi ventana cada 20 minutos, marcando el tiempo como un latido mecánico que nunca se detiene. Las paredes están pintadas de un color crema desvaído que probablemente lucía elegante hace décadas, pero ahora solo se ve cansado, como todo lo demás en mi vida. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 5:47 a.m. No por elección, sino porque mi cuerpo había olvidado cómo dormir después del amanecer. El radiador crepitaba y siseaba en la esquina, llenando el silencio con la única conversación que tendría durante horas. Me arrastré a la cocina con mis pantuflas rosas desgastadas, esas que tienen un agujero cerca del dedo gordo que siempre digo que voy a reemplazar, pero nunca lo hago. ¿Para qué gastar en pantuflas nuevas cuando nadie las va a ver de todos modos? Preparé mi café en la misma taza azul astillada que he usado durante 15 años, observando el vapor ascender mientras esperaba que la cafeína despejara la niebla de mi mente. La ventana de la cocina daba al este, dejando entrar la pálida luz de la mañana que hacía bailar las partículas de polvo como pequeños fantasmas. Todo en mi departamento parecía estar embrujado por recuerdos de una vida que solía importar. Era 15 de marzo, mi cumpleaños. Había estado esperando este día durante semanas, no porque disfrutara particularmente de envejecer, sino porque esperaba, tontamente, desesperadamente esperaba, que mi hija Sara recordara, tal vez llamaría, tal vez me visitaría, tal vez traería a mis nietos, Toño y Leti, que solían correr hacia mis brazos gritando, «Abuela Eli», con voces que podían iluminar el cuarto más oscuro. Pero mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina. Su pantalla negra no reflejaba nada más que mi propia cara decepcionada. Intenté distraerme organizando las pocas tarjetas de cumpleaños que había recibido. Una de la oficina de mi dentista, otra del banco y otra de la tienda de abarrotes donde compraba cada martes. Amabilidad genérica y automatizada de negocios que enviaban la misma tarjeta a miles de clientes. Al menos recordaban que existía. Al mediodía, ya no pude fingir más. Me senté en mi sillón deshilachado, el que Charles y yo habíamos comprado juntos en un tianguis cuando nos casamos por primera vez, y miré fijamente el teléfono, deseando que sonara. El silencio se hizo más pesado con cada hora que pasaba, presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Recordé la voz de Sara en nuestra última conversación hace 3 meses. «Mamá, estoy muy ocupada con los niños y el trabajo. ¿Entiendes, verdad?» Dije que sí. Por supuesto que entendía, porque eso es lo que hacen las madres. Entendemos, perdonamos, esperamos. Pero entender no evita que el dolor se extienda por tu caja torácica como tinta derramada en papel blanco. A las 3 p.m., tomé una decisión que le habría parecido patética a mi yo más joven. Llamé a Sara. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número que conocía de memoria, el mismo número que le había ayudado a memorizar cuando tenía 7 años y practicábamos qué hacer en emergencias. «¿Hola?» Su voz estaba distraída, distante. «Hola, mi amor. Soy mamá». Mi voz se quebró ligeramente en la palabra mamá, y me odié por la vulnerabilidad que no podía ocultar. «Ay, hola, mamá. ¿Qué pasa? Estoy en medio de algo. En medio de algo. En mi cumpleaños». Esperé a que el reconocimiento amaneciera en su voz, ese momento en que jadearía y se disculparía profusamente por olvidar, pero nunca llegó. Solo quería escuchar tu voz hoy. No pude pronunciar las palabras, «es mi cumpleaños». La humillación se sentía demasiado aguda, demasiado cruda. «Qué bueno, mamá. Oye, de verdad no puedo hablar ahora. Toño tiene entrenamiento de fútbol y Leti necesita ayuda con su tarea. ¿Te puedo llamar más tarde?» Más tarde nunca llegó.
Colgué el teléfono y me senté en mi silla hasta que el sol desapareció tras el horizonte de la Ciudad de México, pintando mi departamento en tonos grises que coincidían con el color de mi corazón. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear más allá de mi ventana. Millones de personas viviendo sus vidas, amando a sus familias, siendo recordadas por alguien que se preocupaba lo suficiente como para marcar su existencia. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. No con una llamada, sino con una notificación de mi aplicación bancaria. Alguien estaba intentando acceder a mi cuenta. Alguien estaba intentando transferir 500 pesos de mis ahorros, dinero que había reunido a lo largo de años de presupuestos cuidadosos, de elegir abarrotes genéricos en lugar de marcas, de usar el mismo abrigo de invierno durante una década. Mis manos temblaron cuando abrí la aplicación y vi la transacción pendiente. La cuenta a la que se estaba transfiriendo pertenecía a Sarah Mitchell, el apellido de casada de mi hija. Se había olvidado de mi cumpleaños, pero había recordado mi número de cuenta bancaria. La traición me golpeó como un golpe físico. Me doblé sobre mi silla, agarrándome el estómago como si pudiera contener el dolor dentro. Después de todo lo que había sacrificado por ella, después de todos los años de anteponer sus necesidades a las mías, me veía como nada más que una fuente de dinero de la que sacar provecho cuando le convenía. Pensé en los años posteriores a la muerte de su padre, cuando trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba edificios de oficinas hasta las 2 a.m., luego servía desayunos en un restaurante a partir de las 6 a.m., y luego surtía estantes en una tienda de abarrotes por las tardes. Llegaba a casa exhausta, con las manos agrietadas por los limpiadores industriales, los pies hinchados por estar de pie 18 horas seguidas. Pero lo hacía con gusto porque Sara necesitaba clases de baile, necesitaba ropa nueva para la escuela, necesitaba una madre que pudiera proveer incluso cuando proveer parecía imposible. Recordé la Navidad cuando tenía 12 años y deseaba desesperadamente una bicicleta morada con serpentinas en el manillar. Trabajé turnos extra durante 2 meses, comiendo solo sándwiches de mantequilla de maní para poder ahorrar suficiente dinero. La alegría en su rostro la mañana de Navidad cuando vio esa bicicleta hizo que cada sacrificio valiera la pena. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿En qué momento mi hija se había convertido en alguien que podía robarle a su propia madre en su cumpleaños? La notificación del banco brillaba en la pantalla de mi teléfono como una acusación. 500 pesos. No una fortuna para la mayoría de la gente, pero para mí representaba 2 meses de compras cuidadosas de comestibles, 3 meses de copagos de medicamentos, o el depósito de seguridad que había estado ahorrando en caso de que alguna vez necesitara mudarme a un lugar más pequeño. Miré el nombre de Sara en la solicitud de transferencia y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón, porque ese se había estado rompiendo lentamente durante años. Esto era algo más profundo, como si los cimientos de quien creía ser se estuvieran desmoronando bajo mis pies. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran, tratando de entender cómo habíamos llegado a este momento de traición. Después de que David muriera en ese accidente automovilístico cuando Sara tenía solo 8 años, me convertí en madre y padre de la noche a la mañana. Recuerdo estar de pie en nuestra pequeña cocina en la colonia Narvarte, con las cuentas extendidas sobre la encimera de formica como hojas caídas, calculando y recalculando números que nunca parecían sumar correctamente. Las fotos escolares de Sara me sonreían desde el refrigerador, con hoyuelos y trenzas, inocente del terror financiero que me mantenía despierta por las noches. «Mami, ¿por qué lloras?», me había preguntado una noche, encontrándome encorvada sobre la calculadora a las 2 a.m. «Solo estoy cansada, mi amor. Vete a dormir». Me sequé las lágrimas rápidamente. Puse la sonrisa que se convirtió en mi expresión predeterminada, y la arropé de nuevo bajo su cobija de princesa de Disney, la que había comprado con dinero que debería haber gastado en la despensa. Esos primeros años se difuminaron en una neblina de agotamiento y determinación. Trabajaba como conserje nocturna en la oficina corporativa de Liverpool en el centro, trapeando pisos y vaciando botes de basura mientras la ciudad dormía. El edificio siempre estaba demasiado frío, y mi uniforme, un vestido de poliéster que rascaba contra mi piel,
Nunca parecía secarse por completo entre turnos. Terminaba en la oficina a las 6 a.m., manejaba directamente al restaurante El Cardenal en la calle Madero y servía café y huevos a los trabajadores de la construcción y a los que madrugaban hasta las 2 p.m., 3 horas para dormir. Luego recogía a Sara de la vecina que la cuidaba después de la escuela. La ayudaba con la tarea mientras comía las sobras que podía encontrar, y después me dirigía a la tienda de abarrotes, Comercial Mexicana, para el turno de la noche. Acomodando estantes, colocando productos, sonriendo a los clientes que me miraban como si fuera parte de los accesorios. Sara nunca supo lo cerca que estuvimos de perderlo todo en esos primeros años. Cuando el casero subió nuestra renta, vendí mi anillo de bodas, la simple argolla de oro que David había ahorrado 3 meses para comprar. Cuando necesitaba útiles escolares, donaba plasma 2 veces por semana por los 400 pesos que cada sesión proporcionaba. Cuando quiso unirse al coro de la escuela y necesitaba un vestido blanco para el concierto de invierno, trabajé el día de Navidad en el restaurante con doble paga. Me decía a mí misma que cada sacrificio era temporal. Una vez que Sara se graduara, una vez que se estableciera, una vez que ya no me necesitara, entonces tal vez podría descansar, tal vez podría pensar en lo que yo quería en lugar de lo que ella necesitaba. Pero de alguna manera, las necesidades de Sara nunca parecían terminar. En la preparatoria, necesitaba un coche. Mamá, no puedo ser la única que camina a la escuela. Es vergonzoso. Así que saqué un préstamo que apenas podía pagar y le compré un Honda Civic usado con 240,000 kilómetros y un silenciador que anunciaba su llegada a 3 cuadras de distancia. En la universidad, necesitaba dinero para gastar. Mamá, a todos los demás les dan una mesada sus padres. No puedo vivir de ramen para siempre. Así que tomé turnos de fin de semana en una empresa de catering, sirviendo aperitivos elegantes a personas que gastaban más en una sola cena que lo que yo ganaba en un mes. Cuando se graduó con su licenciatura en Administración de Empresas y se mudó a la Ciudad de México para su primer trabajo, necesitaba ayuda con los depósitos del departamento, ropa de trabajo, muebles. Es solo hasta que me establezca, mamá. Te pagaré tan pronto como me den mi primer ascenso. Nunca volví a ver un centavo de ese dinero, pero me decía a mí misma que era una inversión en su futuro. ¿Qué padre no querría darle a su hijo el mejor comienzo posible en la vida? Entonces llegó la boda. Sara se enamoró de Miguel, un joven bastante agradable de una familia acomodada de Polanco, el tipo de familia donde la madre nunca había trabajado fuera del hogar, y el padre jugaba golf en un club de campo los fines de semana. Mamá, la familia de Miguel está pagando la mayor parte de la boda, pero necesito que contribuyas con algo. ¿Qué pensarán si mi propia madre no ayuda? Su voz tenía ese dejo de vergüenza que había aprendido a reconocer, el tono que significaba que de alguna manera la estaba decepcionando por no tener suficiente dinero. Liquidé mi pequeña cuenta de jubilación, aquella a la que había estado contribuyendo durante 15 años con 100 pesos aquí y 200 pesos allá, cuando podía permitírmelo. 7,000 pesos que se convirtieron en la contribución de Sara para las flores y la fotografía, asegurando que no se avergonzara frente a su nueva familia. De pie en esa iglesia, viéndola caminar por el pasillo con un vestido de 30,000 pesos, me sentí orgullosa pero vacía. Llevaba el mismo vestido azul marino que había usado en el funeral de mi propia madre 5 años antes, pero Sara lucía radiante. Eso es lo que importaba, me dije. Así es como se veía el amor, asegurándome de que las personas que me importan nunca sintieran la escasez que había definido gran parte de mi propia vida. Después de la boda, las peticiones se hicieron más frecuentes, pero de alguna manera menos formales. Un mensaje de texto preguntando si podía echar una mano con el pago del coche cuando la empresa de Miguel se redujo y le hicieron un recorte salarial temporal. Una llamada telefónica explicando que el bebé venía en camino y que necesitaban comprar una cuna, un cochecito, todas las cosas que los nuevos padres necesitaban. Un correo electrónico con un enlace a una página de GoFundMe que había creado para la colegiatura de Toño. Cada solicitud venía con una urgencia implícita, una sugerencia de que yo era su única opción, su último salvavidas.
Mamá, sabes que no te pediríamos si tuviéramos a dónde más recurrir, pero noté que nunca mencionaron reducir sus propios gastos. Las cenas fuera, los viajes de fin de semana a Acapulco, la ropa nueva que aparecía en sus fotos de Facebook. Cuando conocí a Carlos en el centro de jubilados hace 3 años, pensé que tal vez, finalmente, alguien me cuidaría por un cambio. Era un electricista jubilado con ojos amables y manos suaves, un viudo que entendía la particular soledad de perder a un cónyuge demasiado joven. Nos sentábamos en el pequeño jardín del centro, compartiendo historias y silencios cómodos. 2 personas que habían pasado décadas cuidando a los demás y preguntándose cómo se sentiría ser cuidados a cambio. Nuestro noviazgo fue dulce y sin prisas. Carlos me traía flores, no rosas caras, sino margaritas de su propio jardín. Me abría las puertas, preguntaba por mi día y escuchaba mis respuestas como si importaran. Cuando me propuso matrimonio, arrodillándose cuidadosamente sobre sus rodillas artríticas en ese mismo jardín, donde habíamos pasado tantas tardes, lloré lágrimas de alivio, tanto como de alegría. Sara parecía genuinamente feliz por mí. Ay, mamá, me alegro mucho de que hayas encontrado a alguien. Te mereces ser feliz. ¡Oh! Me abrazó en la pequeña ceremonia de boda que celebramos en el juzgado, y por un momento sentí que tenía a mi hija de vuelta. La niña que solía decirme que era la mejor mamá del mundo entero. Carlos tenía una pequeña casa en la colonia Roma Norte. Nada lujoso pero limpia y bien mantenida. Después de años de departamentos estrechos y muebles prestados, entrar en un lugar que pertenecía a alguien que quería compartirlo conmigo, se sintió como entrar en un cuento de hadas. Había despejado espacio en su armario para mi ropa, comprado una silla que combinaba con su sillón reclinable para que pudiéramos sentarnos juntos a ver las noticias de la noche. Durante 6 meses, experimenté algo que casi había olvidado que existía: paz. Carlos preparaba café por las mañanas, y no esperaba que yo se lo sirviera. A veces cocinaba la cena, y no lo consideraba un favor que me hacía. Preguntaba por mi día, y esperaba la respuesta. Me tomaba de la mano mientras veíamos televisión, y no necesitaba nada de mí, excepto mi compañía. Pero las necesidades de Sara no se detenían por mi felicidad. Mamá, me da pena pedirlo, pero ¿podrían tú y Carlos ayudarnos con el enganche de una casa? El mercado está muy competido en este momento, y necesitamos hacer una oferta sólida. Llamó un martes por la noche, mientras Carlos y yo estábamos resolviendo un crucigrama juntos, con nuestras gafas de lectura sobre la nariz, debatiendo si optimista encajaba en 7 horizontal. La cantidad que necesitaba era más de lo que yo había tenido en una sola vez: 300,000 pesos. Carlos me miró al otro lado de la mesa de la cocina, con expresión amable pero preocupada. Elena, eso es la mayor parte de mis ahorros. ¿Estás segura de que es algo que deberíamos asumir? Debí haberle hecho caso. Debí haberle dicho a Sara que los recién casados necesitaban arreglar sus propias finanzas, que ya había dado suficiente, que merecía mantener algo de seguridad para mi propia vejez. En cambio, me escuché a mí misma decir: es mi única hija, Carlos. Si no la ayudamos nosotros, ¿quién lo hará? El cheque que extendimos vació la mayor parte de los ahorros para la jubilación de Carlos, y lo poco que me quedaba en mi propia cuenta. Pero Sara estaba tan agradecida, tan cariñosa en sus agradecimientos. Eres la mejor mamá del mundo, dijo, abrazándome con fuerza. No sé qué haría sin ti. ¿Me estaban usando? La pregunta susurró en mi mente mientras estaba sentada en mi departamento vacío, mirando esa notificación bancaria. ¿Había sido calculado cada «te quiero, mamá»? ¿Cada abrazo una transacción? Rechacé la solicitud de transferencia con dedos temblorosos y dejé mi teléfono a un lado, pero el daño ya estaba hecho. La traición había plantado una semilla de duda que comenzó a crecer con una velocidad aterradora, extendiéndose por mis recuerdos como veneno en el agua. Durante las semanas siguientes, comencé a notar cosas que me había entrenado a ignorar. Pequeñas crueldades disfrazadas de cuidado. Momentos de manipulación envueltos en el lenguaje del amor. Comenzó con las llamadas de cumpleaños que nunca llegaban. No solo el mío. Me di cuenta de que Sara no había reconocido mi cumpleaños en 3 años, pero nunca se olvidó de llamar cuando necesitaba algo.
El patrón estaba tan claro ahora que finalmente me había permitido verlo. 2 semanas después de mi cumpleaños olvidado, mi teléfono sonó a las 7 a.m. La voz de Sara era brillante, enérgica, el tono que usaba cuando quería algo. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Estaba pensando en ti ayer. Pensando en mí. No lo suficiente como para recordar mi cumpleaños, pero sí lo suficiente para ablandarme para cualquier petición que viniera. Bien, mi amor. Mantuve mi voz neutral, esperando. Eso es maravilloso. Mira, tengo noticias emocionantes. Toño entró al equipo de fútbol que viaja. ¿No es increíble? Es muy bueno, cariño. La cosa es que es caro. Las cuotas, el equipo, los gastos de viaje, van a ser unos 50,000 pesos por la temporada. Una pausa, perfectamente sincronizada. ¿Esperamos que quieras ayudar a tu nieto a lograr sus sueños? Ayudar a tu nieto a lograr sus sueños. Como si decir que no me convirtiera en una abuela egoísta a la que no le importaba el futuro de Toño. Sara, yo. Sé que es mucho pedir, pero Carlos tiene esa pensión, ¿verdad? Y ustedes dos no tienen realmente ningún gasto importante. No tener ningún gasto importante. Mis medicamentos recetados cuestan 8,000 pesos al mes. Las facturas de calefacción en el invierno de la Ciudad de México eran astronómicas. Carlos necesitaba gafas nuevas y había estado posponiendo el gasto durante 6 meses. Pero el tono de Sara tenía ese borde familiar de desesperación. La implicación de que las oportunidades de Toño se perderían para siempre si yo no la ayudaba. Tendré que hablar con Carlos, dije finalmente. ¡Por supuesto! Solo no esperes demasiado. La inscripción cierra el viernes. 3 días para conseguir 50,000 pesos. No hay tiempo para pensar realmente en ello, para considerar nuestras propias necesidades, para hacer preguntas razonables sobre sus finanzas. Solo la presión de una fecha límite y la cara decepcionada de un niño si la abuela lo decepcionaba. Esa noche, lo mencioné con Carlos mientras estábamos sentados en nuestras sillas habituales, la televisión murmurando de fondo. Escuchó pacientemente, con las manos curtidas entrelazadas en su regazo, su expresión cada vez más preocupada con cada detalle. Elena, dijo suavemente, ¿cuándo fue la última vez que Sara preguntó cómo estamos? No cómo te sientes para que pueda medir si estás dispuesta a hacer una petición, sino que realmente preguntara sobre nuestras vidas. La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Intenté recordar, recorriendo meses de conversaciones, y me di cuenta con creciente horror de que no podía pensar en una sola instancia. Ella se preocupa, dije débilmente. Solo está ocupada con los niños y el trabajo. Carlos se acercó y me tomó la mano. Cariño, las personas que se preocupan dedican tiempo a las personas que aman. Se preocupan sin querer algo, pero aún no estaba lista para escuchar esa verdad. Escribí el cheque por las cuotas de fútbol de Toño y me dije que estaba invirtiendo en la felicidad de mi nieto. El cheque se cobró, pero la llamada de agradecimiento nunca llegó. Luego vino mi examen físico anual con la doctora Domínguez. Sin parentesco, solo una desafortunada coincidencia de nombres que siempre me hacía estremecer. Me había estado sintiendo más cansada de lo habitual, experimentando mareos que me dejaban agarrada a los muebles hasta que el mundo dejaba de girar. Señora Morales, me gustaría hacer algunas pruebas adicionales, dijo la doctora Domínguez, con la neutralidad cuidadosa que los médicos usan cuando están preocupados, pero no quieren alarmar a sus pacientes. Su presión arterial está elevada, y quiero descartar algunas cosas. Las pruebas requirieron 3 citas separadas. Análisis de sangre, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo que me dejó exhausta y preocupada. Cada cita significaba un copago de 600 pesos que apenas podíamos pagar, más el estacionamiento en el centro que costaba otros 300 pesos cada vez. Llamé a Sara para informarle sobre los problemas de salud, no para pedir nada, solo porque pensé que querría saber que su madre estaba teniendo problemas de salud. Ay, eso suena aterrador, mamá, pero estoy segura de que no es nada grave. Siempre has sido tan sana. Su voz estaba distraída, y podía escuchar a Leti discutiendo con alguien al fondo. Mira, estoy lidiando con una crisis aquí. Leti olvidó decirme que tiene un proyecto de ciencias para mañana. ¿Te puedo devolver la llamada? No me devolvió la llamada.
Los resultados de las pruebas llegaron una semana después. Presión arterial alta, signos tempranos de esfuerzo cardíaco y la recomendación de la doctora Domínguez de medicamentos que costarían 3,000 pesos al mes, incluso con nuestro seguro. Necesito hacer algunos cambios en mi estilo de vida, le dije a Carlos esa noche, leyendo las notas del médico. Menos estrés, mejor dieta, más descanso. Menos estrés, repitió Carlos pensativamente. Eso podría significar aprender a decir que no a veces, Elena. Pero decir que no se sentía imposible cuando Sara llamó 2 días después, con la noticia de que Miguel había sido despedido de su trabajo en la firma de marketing. Es temporal, me aseguró, con la voz tensa por el pánico que reconocí de mis propios años de terror financiero. Tiene entrevistas programadas, y su liquidación nos cubrirá un par de meses. Pero el pago de la casa vence la próxima semana, y estamos un poco cortos. Un poco cortos resultó ser 24,000 pesos. No el pago total de la hipoteca, solo lo que necesitaban para cubrir la diferencia entre los ingresos reducidos de Miguel y sus gastos fijos. No te pediríamos si tuviéramos otras opciones, continuó Sara, y pude escucharla llorando suavemente. Tengo miedo, mamá. ¿Qué pasa si perdemos la casa? ¿Qué pasa si los niños tienen que cambiarse de escuela? Mi corazón se rompió por su miedo, incluso cuando una pequeña voz en mi cabeza susurró que ella nunca había ofrecido la misma preocupación por mis propias luchas financieras a lo largo de los años. Por supuesto que ayudaremos, me escuché decir. La familia cuida de la familia. La expresión de Carlos cuando le conté fue cuidadosamente neutral, pero vi algo morir en sus ojos. No ira, decepción. La mirada de un hombre que había comenzado a entender que el amor de su esposa por su hija siempre estaría por encima de su propia seguridad. Enviamos el dinero. El alivio y la gratitud de Sara se sintieron genuinos, y por un momento me convencí de que habíamos hecho lo correcto. Pero luego comencé a notar con qué rapidez se reanudaron las peticiones una vez que Miguel encontró un nuevo trabajo 3 semanas después. No expresiones de gratitud por la ayuda que habíamos brindado durante su crisis, sino nuevas necesidades, nuevas emergencias, nuevas razones por las que Carlos y yo deberíamos compartir nuestros limitados recursos. Leti necesitaba una computadora nueva para la escuela. Los tachones de fútbol de Toño estaban desgastados. El coche necesitaba reparaciones. Se acercaba el cumpleaños de Sara y quería tener una buena celebración. Nada lujoso. Solo una cena para la familia en un restaurante que cobraba 800 pesos por platillo. Cada petición era razonable por separado. Cada necesidad era legítima. Pero juntas, formaron un patrón que estaba agotando lentamente nuestros recursos y mi espíritu. El punto de ruptura llegó un jueves lluvioso de octubre. Había estado luchando contra un resfriado durante 2 semanas. El tipo de enfermedad persistente que se instala en los huesos de los ancianos y se niega a irse. Carlos había sido maravilloso, trayéndome sopa y asegurándose de que tomara mis medicamentos, pero podía ver la preocupación en sus ojos cuando pensaba que yo no lo estaba mirando. Sara llamó mientras yo dormitaba en el sofá, mi voz ronca y débil cuando contesté. «Mamá, te escuchas fatal. Solo es un resfriado, mi amor. Nada grave». «Bueno, eso es bueno. Mira, tengo un gran favor que pedirte. La empresa de Miguel va a tener su torneo anual de golf el próximo fin de semana, y se espera que todas las parejas asistan. Es realmente importante para su carrera que demos una buena impresión». Esperé, sabiendo lo que venía. La cosa es que es en este club de campo exclusivo, y necesito lucir acorde. Encontré el vestido perfecto, pero cuesta 5,000 pesos, y con todo lo demás que está pasando. «Sara», susurré con la garganta irritada por la tos. «No me siento bien, y acabamos de ayudar con...». Lo sé, odio pedirlo. Pero esto realmente podría afectar las oportunidades de ascenso de Miguel. Es una inversión en nuestro futuro. Una inversión en su futuro. Usando nuestro dinero. Mientras yo estaba enferma y exhausta, demasiado cansada para discutir, demasiado condicionada por décadas de anteponer sus necesidades a las mías para encontrar la fuerza para decir que no. «Por favor, mamá, no te lo pediría si no fuera importante». Le di mi número de tarjeta de crédito. El vestido costó 5,800 pesos con impuestos.
más 350 pesos por envío express. Dinero que no teníamos, cargado a una tarjeta que estábamos luchando por pagar, para un evento social al que nunca me invitarían. Esa noche, mientras Carlos me ayudaba a acostarme, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miraba era pálida, delgada, desgastada por años de dar pedazos de sí misma hasta que casi no quedaba nada. Carlos, susurré mientras él subía las mantas hasta mi barbilla. ¿Crees que Sara me ama? Se quedó callado por un largo momento, con la mano acariciando mi cabello gris con infinita ternura. Creo que Sara ama lo que haces por ella, dijo finalmente, pero no estoy seguro de que ame quién eres. La verdad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Todos esos años de sacrificio, todas esas veces que había elegido sus necesidades sobre las mías, y lo que había comprado no era su amor, sino su expectativa de que yo continuaría disminuyéndome por su beneficio. Allí, en la oscuridad, escuchando la lluvia contra la ventana de nuestro dormitorio y la respiración constante de Carlos junto a mí, comencé a entender algo terrible. Le había enseñado a mi hija que mi valor se medía por mi utilidad, y ahora, a medida que esa utilidad se volvía más difícil de mantener, estaba descubriendo lo poco que quedaba debajo. Las palabras de Carlos resonaron en mi mente durante días. Creo que Sara ama lo que haces por ella, pero no estoy seguro de que ame quién eres. La verdad de esto se asentó en mis huesos como el frío del invierno, imposible de sacudir. Por primera vez en décadas, cuando Sara llamó a la semana siguiente, no contesté inmediatamente. Dejé que sonara 4 veces mientras reunía el coraje para enfrentar cualquier nueva crisis que requiriera mi intervención financiera. «Mamá, gracias a Dios que contestaste». Su voz era jadeante, dramática. «Tenemos una emergencia». Una emergencia. La palabra que había aprendido a abrir mi billetera más rápido que cualquier llave. «¿Qué pasa?», pregunté, pero mi voz carecía de la preocupación automática que solía colorear mis respuestas a sus llamadas. «Letty se cayó de su bicicleta y tuvimos que llevarla a urgencias. Está bien, solo un esguince de muñeca, pero ya sabes lo caros que son los gastos médicos. El copago fue de 4,000 pesos y quieren hacer radiografías de seguimiento la próxima semana». Esperé a que continuara, pero parecía esperar mi oferta inmediata de ayuda. «Es terrible que se haya lastimado», dije con cautela. «¿Le duele? Está bien ahora, pero mamá, no podemos pagar estos gastos médicos además de todo lo demás. El nuevo trabajo de Miguel no tiene los mismos beneficios de seguro que el anterior». Aún así, no ofrecí nada. El silencio se extendió entre nosotros, incómodo y desconocido. «Mamá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí. Solo estoy pensando». «¿Pensando en qué?» «Letty es tu nieta. Está lastimada». El viaje de la culpa era tan automático, tan practicado, que casi caí en él. Casi. Pero algo en mí había cambiado después de la observación de Carlos. Me encontré analizando las palabras de Sara en lugar de simplemente reaccionar ante ellas. «Sara, ¿cuánto están gastando tú y Miguel en entretenimiento cada mes?» «¿Qué?». La pregunta claramente la tomó por sorpresa. «Tus publicaciones de Facebook muestran cenas fuera, películas, viajes de fin de semana a Acapulco. Me pregunto si tal vez podrías redirigir algo de ese gasto hacia la atención médica de Letty». El silencio al otro lado fue ensordecedor. «No puedo creer que estés diciendo esto», susurró Sara finalmente. «Mi hija está herida, ¿y me estás sermoneando sobre nuestros gastos?» «No estoy sermoneando. Estoy sugiriendo que tal vez sea hora de que tú y Miguel se encarguen de los gastos de su propia familia». «¿Nuestra propia familia?». Su voz subió a un tono que no escuchaba desde que era adolescente. «Tú también eres nuestra familia, mamá. Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan». «¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste, Sara?». La pregunta quedó en el aire como humo. La escuché respirar al otro lado, rápido y superficialmente. «¿Qué quieres decir? Te llamo todo el tiempo. Llamas cuando necesitas dinero». «Eso no es lo mismo». «Eso no es justo, mamá. Estoy ocupada con el trabajo y los niños. Ya lo sabes. He estado ocupada toda mi vida adulta, Sara. Estaba ocupada cuando trabajaba en 3 empleos para pagar tus clases de baile. Estaba ocupada cuando donaba plasma para comprarte el vestido de graduación. Pero aún así,
Me tomaba el tiempo de preocuparme por tu vida, no solo por lo que podías hacer por mí. Escuché su inhalación aguda. No puedo creer que me estés echando en cara mi infancia. Nunca te pedí que te sacrificaras por mí. No tenías que pedirlo. Eso es lo que hacen las madres. Pero estoy empezando a preguntarme qué se supone que deben hacer las hijas a cambio. Esto es increíble. Carlos realmente te ha influenciado, ¿verdad? Te ha puesto en contra de tu propia hija. Y ahí estaba, la desviación, el intento de culpar a otra persona por mi creciente conciencia de cuán unilateral se había vuelto nuestra relación. Carlos no me puso en contra de nadie, Sara. Solo me ayudó a ver lo que ya estaba ahí. Me colgó el teléfono. Me quedé sosteniendo el teléfono durante mucho tiempo después, con las manos temblorosas no por miedo, sino por algo que se sentía como liberación. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto un límite con mi hija. Había dicho que no. Carlos me encontró en la cocina una hora después, mirando mi taza de té intacta. ¿Cómo te sientes?, preguntó amablemente. Asustada, admití. Y culpable. Y... busqué la palabra correcta. Libre. Me apretó el hombro. Es normal, Elena. Has estado cargando con el peso de esa relación durante tanto tiempo que olvidaste lo que se sentía al dejarlo. Pero la libertad duró poco. Durante los días siguientes, Sara lanzó una campaña que fue sutil y devastadora. Primero llegaron los mensajes de texto de Toño. «Abuela, ¿estás enojada con mamá? Ha estado llorando mucho». Luego llamó Leti, con su voz de 8 años pequeña y confusa. «Abuela Eli, mamá dice que ya no quieres ayudar con las visitas al médico. ¿Estás enojada conmigo?». Los niños. Sara estaba usando a sus propios hijos como armas, convirtiéndolos en mensajeros de culpa y manipulación. Cuando intenté llamar a Sara para abordar esto directamente, no contestó. Cuando llamé a la línea de la casa, Miguel contestó. «Hola, Elena. Sara no está disponible en este momento. Está bastante molesta por tu conversación del otro día. Miguel, está involucrando a los niños en nuestro desacuerdo. Eso no es justo para ellos. Mira, no quiero meterme en esto, pero Sara solo está tratando de proteger a los niños. No entienden por qué su abuela de repente ya no quiere ayudar a su familia. De repente, no quiere ayudar. Como si 30 años de apoyo financiero pudieran borrarse con una conversación en la que les había pedido que asumieran la responsabilidad de sus propias decisiones. Miguel, te he dado a ti y a Sara más de 50,000 pesos en los últimos 5 años. Nunca he pedido nada a cambio, excepto amor y respeto. No creo que eso sea irrazonable. ¿50,000? Su voz tenía una sorpresa genuina. Sara dijo que nos habías ayudado algunas veces, pero... ¿50,000? El enganche de su casa fueron 15,000. La contribución a la boda fueron 7,000. El preescolar de Toño, los gastos médicos de Leti, las reparaciones de su coche, la ropa de Sara, el dinero para las vacaciones, los fondos de emergencia. Los enumeré, artículo por artículo, dándome cuenta mientras hablaba de que nunca había hecho un cálculo real del total antes. Miguel se quedó callado por un largo momento. Yo no me di cuenta de que era tanto. Necesito preguntarte algo, Miguel, y necesito que seas honesto conmigo. De acuerdo. ¿Sara habla de mí cuando no estoy presente? Otra pausa. Más larga esta vez. Elena, creo que tal vez deberías tener esta conversación directamente con Sara. Pero su tono me decía todo lo que necesitaba saber. Hubo conversaciones sobre mí, y no fueron amables. Esa noche, Carlos y yo estábamos viendo las noticias cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy Jennifer Walsh, amiga de Sara del trabajo. Pensé que deberías saber que Sara ha estado diciendo que te estás volviendo senil y difícil. Dice que está preocupada por tu estado mental. Mi sangre se convirtió en hielo. Senil. Difícil. Las palabras que toda persona mayor teme, porque una vez que esa narrativa se arraiga, ya no se puede confiar en nada de lo que dices o haces. Le mostré el mensaje de texto a Carlos, cuyo rostro se oscureció al leerlo. Elena, eso es abuso de ancianos. Está tratando de desacreditarte para que nadie te crea si intentas detener su manipulación financiera. Pero seguramente nadie creería. Cariño, es tu hija. La gente asume que los miembros de la familia se cuidan unos a otros. Si ella dice que te estás volviendo confusa,
¿Por qué lo cuestionarían? Pensé en todas las veces que Sara había visitado el año pasado. Cómo me había hablado como si fuera una niña que no podía entender temas complejos. Cómo había repetido la información como si la hubiera olvidado, incluso cuando no lo había hecho. Cómo había intercambiado miradas con Miguel cuando le hacía preguntas sobre sus finanzas. Había estado sentando las bases, plantando semillas de duda sobre mi capacidad mental para que, cuando llegara el momento de tomar más control sobre mi vida y mi dinero, tuviera testigos que respaldaran sus afirmaciones. A la mañana siguiente, tomé una decisión que habría aterrorizado a la antigua Elena, pero que sentí necesaria para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Llamé a mi banco y programé una cita para revisar mis cuentas y establecer nuevas medidas de seguridad. Janet Morrison, la gerente del banco, era una mujer de la edad de Sara con ojos amables y la manera profesional de alguien que había visto toda forma de drama familiar financiero. Señora Morales, quiero asegurarme de que entiendo lo que está pidiendo. ¿Quiere agregar seguridad adicional para evitar el acceso no autorizado a sus cuentas? Sí. Alguien ha estado tratando de transferir dinero sin mi permiso. La expresión de Janet se volvió más seria. ¿Puede decirme quién tiene acceso a la información de su cuenta? Mi hija. Le di mi información de inicio de sesión el año pasado cuando estuve en el hospital por mi cirugía de cadera. Se suponía que iba a pagar algunas facturas por mí. ¿Y nunca cambió las contraseñas después de eso? La pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto, debería haber cambiado las contraseñas, pero había confiado en Sara. Había creído que darle acceso era un arreglo temporal, no un permiso permanente para monitorear y manipular mis finanzas. ¿Con qué frecuencia ha accedido a su cuenta desde entonces? Preguntó Janet amablemente. Yo no lo sé. Janet giró la pantalla de su computadora hacia mí y me mostró el registro de acceso. Sara había estado revisando el saldo de mi cuenta 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. No solo cuando necesitaba dinero, sino con regularidad, sistemáticamente. Había estado rastreando mis gastos, monitoreando mis depósitos, calculando cuánto podía permitirme darle en función de mi saldo disponible. Señora Morales, dijo Janet en voz baja, este nivel de monitoreo sugiere vigilancia financiera. Es una forma de abuso de ancianos, y es más común de lo que la gente cree. Abuso de ancianos. Las palabras me hacían sentir vieja, vulnerable, patética. No se suponía que necesitara protección de mi propia hija, pero al mirar esa pantalla, al ver meses de acceso no autorizado a mi información financiera más privada, finalmente entendí lo que Carlos había estado tratando de decirme. Sara no me amaba, me administraba. Monitoreaba mis recursos, manipulaba mis emociones y mantenía el contacto justo para mantener el flujo de dinero sin mostrar ningún interés genuino en mi bienestar. Ya no era su madre, era su plan de jubilación. Salir de ese banco fue como entrar en un mundo diferente. Se había cambiado cada contraseña, se había activado cada medida de seguridad. El acceso de Sara a mi vida financiera se había cortado con la precisión clínica de un cirujano extirpando un tumor. Por primera vez en décadas, mi dinero era realmente mío. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí, no para comprar comestibles o artículos de primera necesidad, sino para algo puramente egoísta. Entré en Liverpool y compré un suéter azul suave que costaba 1,500 pesos. No porque lo necesitara, sino porque lo quería, porque el color me recordaba los cielos de verano y porque estaba cansada de usar ropa que fuera práctica en lugar de bonita. La vendedora, una joven con ojos brillantes y una sonrisa genuina, me dijo que el color resaltaba mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había elogiado mi apariencia? ¿Cuándo fue la última vez que me había importado? Me puse el suéter para ir a casa, y Carlos lo notó de inmediato. Te ves encantadora, Elena. Realmente encantadora. Lo compré para mí, dije, como si confesara un delito. Bien por ti. Besó mi mejilla. Te mereces cosas hermosas. Esa noche, pedimos comida china para llevar, y vimos una película antigua, algo que nunca habíamos hecho antes porque siempre me había sentido culpable de gastar dinero en comida de restaurante cuando podía cocinar en casa por menos.
El lo mein probablemente estaba demasiado salado, y los rollitos de huevo definitivamente estaban recalentados. Pero sabía a libertad. Me acosté esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Nadie podía acceder a mis cuentas. Nadie podía monitorear mis gastos. Nadie podía calcular cuánto podía permitirme dar en función de mi saldo. Pero la libertad, descubrí, tiene un precio. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 6 a.m. «Mamá, ¿qué hiciste?» La voz de Sara era aguda, presa del pánico. «Ya no puedo acceder a tu cuenta bancaria. Cambié las contraseñas». Mi voz era más tranquila de lo que me sentía. «¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si necesitas ayuda para administrar tus finanzas?» «Sara, has estado revisando mi cuenta 2 veces por semana durante 6 meses. Eso no es ayudar, eso es espiar». «¿Espiar?» Su voz subió a un chillido. «Soy tu hija. Me estaba asegurando de que no te estuvieran aprovechando los estafadores o Carlos». La acusación quedó en el aire como humo. Estaba tratando de reformular su vigilancia como protección, su manipulación como preocupación materna. «Carlos nunca me ha pedido un centavo», dije en voz baja. «¿Puedes decir lo mismo? Esto es una locura, mamá. Estás actuando paranoica e irracional. Creo que necesitamos tener una conversación seria sobre tu salud mental». Ahí estaba, la amenaza que Janet Morrison me había advertido. Si no cumplía, si no volvía a mi papel de cajero automático familiar, Sara cuestionaría mi competencia. «Mi salud mental está bien, Sara. De hecho, está mejor que en años». Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas continuaron durante todo el día. Sara, Miguel, incluso Toño llamó, con su joven voz cuidadosamente ensayada. «Abuela, mamá dice que estás enferma y que tal vez necesites ir a un lugar especial para mejorar. No quiero que te vayas». Un lugar especial. Sara ya estaba plantando la idea de una residencia asistida o cuidados de memoria en la mente de sus hijos, preparándolos para la narrativa de que la abuela estaba demasiado confundida para administrar sus propios asuntos. Pero no estaba confundida. Por primera vez en décadas, estaba pensando con claridad. Esa tarde, hice otra llamada que habría sido impensable solo unas semanas antes. Programé una cita con la doctora Robles, una psiquiatra geriátrica recomendada por la doctora Domínguez. «Quiero documentar mi competencia mental», le dije a su recepcionista. «Quiero registros médicos oficiales que indiquen que soy capaz de tomar mis propias decisiones». La cita estaba programada para la semana siguiente, pero Sara no pudo esperar tanto. 2 días después de que cambié mis contraseñas, apareció en nuestra puerta sin avisar. A través de la mirilla, pude verla caminando de un lado a otro en el porche delantero, con el teléfono pegado a la oreja, la cara enrojecida por la ira. Carlos apretó mi mano. «No tienes que dejarla entrar, Elena. Es mi hija. También es alguien que te ha estado abusando financiera y emocionalmente durante años. Tienes derecho a protegerte». Pero es difícil superar décadas de condicionamiento. Abrí la puerta. Sara pasó junto a mí sin invitación, con su bolso de diseñador, el que había comprado con dinero que le había dado para emergencias, aferrado a su pecho como una armadura. «Mamá, necesitamos hablar. Siéntate». La orden en su voz era inconfundible. Me estaba hablando como si fuera una niña que se había portado mal y necesitaba corrección. «Prefiero estar de pie», dije, y algo en mi tono la hizo detenerse a mitad de la zancada. «Bien, como sea. Mamá, esto ya fue suficiente. Sé que Carlos te ha estado llenando la cabeza de veneno sobre mí, pero soy tu hija. Te amo. Estoy tratando de protegerte». «¿Protegerte de qué?» «De cometer errores, de que se aprovechen de ti. ¿No estás pensando con claridad, mamá? ¿Cambiar las contraseñas de tu banco? ¿Rehusarte a ayudar a Leti con sus gastos médicos? Esto no es como tú». «Tienes razón», dije en voz baja. «No es como yo. La vieja yo se habría disculpado a estas alturas. La vieja yo te habría dado las nuevas contraseñas y te habría rogado que me perdonaras por atreverme a controlar mi propio dinero». La expresión de Sara cambió. La confusión reemplazó la ira. Esto no iba de acuerdo con su guión. «No entiendo lo que te ha pasado», dijo. Y por un momento,
Su voz se quebró con lo que podría haber sido emoción genuina. Solías preocuparte por nosotros. Solías querer ayudar a tu familia. Solía pensar que ser útil era lo mismo que ser amada. Las palabras dieron en el blanco. Sara se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo, mamá. Yo sí te amo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día sin querer algo? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para escuchar mi voz? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesidad de dinero o un favor? La boca de Sara se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. No podía responder porque la respuesta era nunca. Y ambas lo sabíamos. Creo, dije suavemente, que amas la idea de mí. Te encanta tener una madre que resuelva tus problemas y financie tu estilo de vida. Pero no creo que me ames. ¿Cómo puedes decir eso? Las lágrimas aparecieron en sus ojos, pero se sintieron calculadas, teatrales. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho por mí, Sara? La pregunta la detuvo en seco. La observé revolverse mentalmente en nuestra relación, buscando ejemplos de su generosidad, su cuidado, su amor que no involucraran mi dinero o mis servicios. Yo te llamo. Te pregunto cómo estás. Llamas cuando necesitas dinero. Eso no es lo mismo. Me preocupo por ti. Te preocupas por tu acceso a mis recursos. Eso es diferente a preocuparse por mi felicidad o mi salud. Carlos se acercó a mí. Su presencia un recordatorio constante de que no estaba sola en esta confrontación. La mirada de Sara se dirigió a él. Su expresión se endureció. Es tu culpa. Le has lavado el cerebro en contra de su propia familia. Sara, dijo Carlos con calma, no le he dicho nada a tu madre que no le hayas demostrado ya con tus acciones. ¿Mis acciones? Mis acciones han sido amorosas y cariñosas. Tus acciones han sido manipuladoras y explotadoras, interrumpió Carlos, con la voz aún suave pero firme. Has tratado a tu madre como una cuenta bancaria con emociones. ¿Cómo te atreves? La máscara de Sara finalmente se deslizó por completo, revelando la furia que había debajo. La conoces desde hace 3 años. Soy su hija. La he amado toda mi vida. ¿De verdad? Pregunté suavemente. Porque el amor no es solo un sentimiento, Sara. Es un comportamiento. Y tu comportamiento hacia mí ha sido egoísta y cruel. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. En su mundo, las madres no ponían límites. Las madres no exigían respeto. Las madres ciertamente no llamaban a sus hijos egoístas y crueles. No puedo creer esto, susurró. Mi propia madre, eligiendo a un extraño por encima de su propia familia. No estoy eligiendo a nadie por encima de nadie, dije. Me estoy eligiendo a mí misma por primera vez en mi vida. Sara agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Luego se volvió con una última arma. Bien, si así lo quieres, no esperes volver a ver a tus nietos. No esperes llamadas de cumpleaños ni visitas en días festivos. No esperes nada de nosotros. Se suponía que la amenaza me pondría de rodillas. Se suponía que me haría darme cuenta de que mi rebelión me costaría todo lo que quería. En cambio, sentí algo inesperado. Alivio. Está bien, dije simplemente. El rostro de Sara se puso blanco. ¿Está bien? Si ver a mis nietos requiere que financie tu estilo de vida y acepte tu abuso, entonces está bien. Los extrañaré, pero ya no compraré su amor. Por un momento, Sara pareció genuinamente sorprendida. Luego, el shock se transformó en algo feo y vengativo. Te arrepentirás de esto, mamá. Cuando seas vieja y estés sola y a nadie le importes, recordarás esta conversación. Azotó la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Carlos me abrazó, y me permití llorar, no de tristeza, sino de agotamiento. 40 años de cargar con el peso de una hija ingrata finalmente habían llegado a su fin. Esa noche, dormí más profundamente de lo que había dormido en meses, sin ansiedad por la próxima solicitud de dinero, sin culpa por decepcionar a mi hija, sin miedo a qué crisis requeriría mi intervención financiera inmediata, solo paz. A la mañana siguiente, me desperté con silencio. Mi teléfono no sonaba con demandas o emergencias. Nadie necesitaba nada de mí. Por primera vez en décadas, mi día me pertenecía por completo. Preparé café en mi taza favorita,
no en la astillada que había estado usando durante años, sino en la bonita azul que Carlos me había comprado para Navidad y que había estado guardando para ocasiones especiales. Cada día que era libre era una ocasión especial. El silencio duró exactamente una semana. 7 días felices de mañanas que me pertenecían, de tardes dedicadas a leer libros que llevaba años queriendo terminar, de conversaciones con Carlos que no se veían interrumpidas por llamadas de crisis o emergencias que inducían culpa. Debería haber sabido que Sara no se daría por vencida tan fácilmente. La llamada llegó un martes por la mañana a las 8:15 a.m., justo cuando Carlos y yo estábamos compartiendo el periódico durante el desayuno. Pero no era la voz de Sara al otro lado, era la de Miguel, y sonaba diferente, asustado. «Elena, necesitamos hablar. Todos nosotros, hoy. Miguel». Pensé que había sido clara sobre... Sara contrató a un abogado. Las palabras me golpearon como agua helada. Dejé mi taza de café con las manos temblorosas. ¿Un abogado? Ella va a intentar que te declaren incompetente. Ha estado recopilando pruebas, hablando con gente, construyendo un caso de que ya no eres capaz de administrar tus propios asuntos. La habitación comenzó a dar vueltas. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todos los límites que finalmente había aprendido a establecer, Sara estaba usando la bomba atómica. ¿Qué tipo de pruebas? Mi voz sonaba lejana, incluso para mí misma. Llamadas telefónicas con vecinos diciendo que has estado actuando extraño. Visitas al médico en las que afirma que estabas confundida acerca de tus medicamentos. La gerente del banco de hace 2 años que recuerda que no estaba segura de algunos detalles de la transacción. Cada elemento se sentía como un clavo en un ataúd que ni siquiera sabía que se estaba construyendo a mi alrededor. Miguel, nada de eso es cierto. No estoy confundida. No soy incompetente. Lo sé. Su voz era tranquila, avergonzada. Pero Elena, los abogados pueden hacer que cualquier cosa suene convincente, especialmente cuando se trata de personas mayores. Y Sara es muy decidida. ¿Por qué me estás diciendo esto? Una larga pausa. Porque ya no puedo ser parte de esto. Lo que está haciendo está mal, y no voy a ver cómo te destruye para conseguir lo que quiere. Esa tarde, me senté en la oficina de la doctora Robles mientras ella realizaba la evaluación de salud mental más exhaustiva de mi vida. Durante 3 horas, probó mi memoria, mi razonamiento, mi capacidad para administrar decisiones complejas. Preguntó sobre mi relación con Sara, sobre el abuso financiero, sobre mis recientes decisiones de establecer límites. «Señora Morales», dijo finalmente, con la voz suave pero firme, «no solo es competente, sino que está demostrando patrones de toma de decisiones más saludables que en años. Lo que ha descrito no es un deterioro mental, es crecimiento personal». Me entregó una carpeta gruesa. «Esta es una evaluación psiquiátrica integral que documenta su plena capacidad mental. Manténgala a salvo. La va a necesitar». 2 días después, llegó la emboscada. Estaba regando el pequeño jardín de hierbas que Carlos me había ayudado a plantar en nuestro porche trasero, cuando escuché voces en la puerta principal. Múltiples voces, todas hablando a la vez con la intensidad urgente que significaba problemas. A través de la puerta mosquitera, pude ver a Sara de pie en los escalones delanteros, flanqueada por 2 personas que no reconocí. Una mujer con un traje caro que llevaba un maletín y un hombre con ojos amables que llevaba lo que parecía ser una placa de trabajador social. «¿Mamá?», Sara llamó con la voz artificialmente dulce. «¿Podrías abrir la puerta, por favor? Hay unas personas aquí que quieren conocerte». Carlos apareció a mi lado, con el rostro sombrío. «No tienes que hacer esto, Elena. Puedes pedirles que se vayan». Pero sabía que negarme a hablar con ellos solo se usaría como más evidencia de mi supuesta incompetencia. Enderecé los hombros, me alisando el suéter azul, y abrí la puerta. «Hola», dije con calma. «¿En qué puedo ayudarles?». La mujer del traje dio un paso al frente. «Señora Morales, soy Linda Pérez, abogada que representa las preocupaciones de su hija sobre su bienestar. Este es David Chen, de los Servicios de Protección al Adulto Mayor. Nos gustaría tener una conversación con usted sobre algunos informes preocupantes que hemos recibido». «¿Qué tipo de informes?». Sara se acercó, y pude ver lágrimas en sus ojos,
reales esta vez, o al menos lo suficientemente convincentes como para engañar a extraños. Mamá, estoy preocupada por ti. Te has estado comportando de manera tan diferente últimamente, cambiando las contraseñas de tu banco, negándote a ayudar a los miembros de la familia, haciendo compras impulsivas. Compras impulsivas. El suéter azul que había comprado para mí ahora era evidencia de inestabilidad mental. Se ha estado aislando de su familia. Continuó Linda Pérez, consultando las notas en una tableta. Su hija dice que se ha vuelto sospechosa y paranoica, que está siendo influenciada por, miró a Carlos, partes externas que pueden no tener sus mejores intereses en el corazón. Ya veo. Los miré a cada uno por turno. A estos extraños que habían venido a juzgar mi capacidad de vivir mi propia vida, basándose en la palabra de una hija que me había estado abusando financieramente durante años. ¿Quieren pasar? Creo que esta conversación requiere más espacio del que puede proporcionar mi porche delantero. Los llevé a la sala de estar, notando cómo los ojos de Linda Pérez recorrieron el espacio, catalogando detalles que podrían usarse para apoyar cualquier narrativa que Sara hubiera construido. La casa estaba demasiado limpia, demasiado desordenada, había señales de acumulación o negligencia, indicadores de confusión o mal juicio. Señora Morales, dijo David Chen amablemente, sentándose en la silla que le indiqué. Su hija ha expresado su preocupación de que pueda estar sufriendo un deterioro cognitivo temprano. Dice que ha estado tomando decisiones financieras que parecen fuera de lugar, poniéndose a la defensiva cuando los miembros de la familia intentan ayudar y mostrando signos de paranoia sobre los motivos de las personas. ¿Y qué piensa usted, señor Chen?, pregunté, con voz firme. Creo que me gustaría escuchar su perspectiva. Alcancé la carpeta que el doctor Robles me había dado. Luego me detuve. Algo en la forma en que Sara me estaba mirando, la satisfacción apenas disimulada en su expresión, me hizo darme cuenta de que esto era exactamente lo que esperaba. Esperaba que produjera frenéticamente documentación, que me defendiera de las acusaciones, que demostrara mi competencia a extraños. En cambio, hice algo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Me reí. No una risa amarga, ni histérica, sino el tipo de risa genuinamente divertida que surge cuando de repente ves el absurdo de una situación que has estado tomando demasiado en serio. Lo siento, dije, secándome los ojos. Es solo que... esto es realmente notable. Linda Pérez frunció el ceño. Señora Morales, no estoy segura de qué le parece divertido sobre estas serias preocupaciones. Lo que me parece divertido, señora Pérez, es que mi hija la ha convencido de que soy incompetente porque finalmente aprendí a decirle que no. Me volví hacia Sara, cuyo rostro se había puesto pálido. Mi amor, ¿quieres contarles a estas amables personas cuánto dinero me has quitado en los últimos 5 años? ¿O lo hago yo? Mamá, de eso no se trata. 53,000 pesos. Continué, con voz clara y tranquila. Eso fue lo que calculé después de nuestra última conversación. 53,000 pesos en pagos directos, más incontables cantidades más pequeñas por emergencias que de alguna manera siempre parecían ocurrir justo cuando recibía mi cheque del Seguro Social. La expresión de David Chen había cambiado de preocupación a interés. Señora Morales, ¿está diciendo que su hija le ha estado quitando dinero sin permiso? Oh, sí tenía permiso. El tipo de permiso que se obtiene cuando se ha entrenado a alguien para que crea que su único valor reside en lo que puede proporcionar para usted. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el pequeño jardín que Carlos y yo habíamos plantado juntos. Durante 40 años, creí que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mi hija. Le di a Sara dinero que no podía permitirme. Puse excusas para un comportamiento que debería haber confrontado. Y acepté un trato que nunca toleraría de nadie más. Señora Morales, interrumpió Linda Pérez, a su hija le preocupa que esté siendo manipulada por su actual esposo. Carlos nunca me ha pedido un centavo, dije, volviéndome para enfrentarlos. En los 3 años que llevamos casados, ha contribuido más a mi bienestar que Sara en la última década. Me ha animado a valorarme, a establecer límites,
a dejar de aceptar el abuso emocional y financiero. La palabra abuso quedó en el aire como una bomba. Esa es una acusación muy seria, dijo David Chen en voz baja. Es una situación muy seria. Regresé a mi silla y me crucé de brazos. Señor Chen, señora Pérez, han venido aquí porque mi hija les dijo que soy incompetente, pero las personas incompetentes no documentan sistemáticamente el abuso financiero. No buscan proactivamente evaluaciones psiquiátricas para confirmar su capacidad mental. No explican con calma su proceso de toma de decisiones a extraños que han venido a cuestionar su juicio. Alcancé la carpeta del Dr. Robles ahora, entregándosela a David Chen. Esta es una evaluación psiquiátrica integral completada hace 3 días. Documenta no solo mi plena capacidad mental, sino que señala que mis recientes cambios de comportamiento representan un establecimiento de límites saludables en lugar de un deterioro cognitivo. David Chen abrió la carpeta y comenzó a leer, levantando las cejas con cada página. «Sara», dije suavemente, «quiero que me mires». Ella levantó los ojos a regañadientes, y vi algo allí que nunca había notado antes. Miedo. No preocupación por mi bienestar, sino miedo a que su recurso financiero se estuviera escapando permanentemente. «Te amo», dije, y lo sentí. «Siempre te amaré, pero nunca más permitiré que confundas mi amor con debilidad. Mamá, por favor, ya no voy a financiar tu estilo de vida. Ya no voy a aceptar las culpas por mis nietos. Ya no voy a ser tratada como una cuenta bancaria que ocasionalmente requiere mantenimiento emocional». Me volví hacia el trabajador social y la abogada. «Señor Chen, señora Pérez, aprecio su preocupación por mi bienestar. Pero como puede ver en la evaluación de la doctora Robles, soy totalmente capaz de administrar mis propios asuntos. Lo que mi hija llama paranoia y confusión, yo lo llamo aprender a protegerme de alguien que se ha estado aprovechando de mí durante años». Linda Pérez cerró su tableta con un chasquido agudo. «Señora Morales, estas son acusaciones muy serias contra su...». «Sí, lo son. Y son todas ciertas». David Chen terminó de leer la evaluación psiquiátrica y me miró con algo parecido a la admiración. «Señora Morales, basándome en esta documentación y en nuestra conversación de hoy, no veo evidencia de deterioro cognitivo ni de capacidad disminuida. De hecho, su capacidad para articular su situación y defenderse sugiere exactamente lo contrario». Se volvió hacia Sara, cuyo rostro ahora se había derrumbado en lágrimas genuinas. No del tipo manipulador, sino los sollozos devastados de alguien cuyo último intento desesperado había fracasado espectacularmente. «Señora Mitchell, lo que veo aquí es una mujer mayor que ha aprendido a establecer límites saludables con un familiar que la ha estado explotando financieramente. Eso no es incompetencia, eso es sabiduría». Sara se puso de pie abruptamente, su compostura finalmente destrozada por completo. «Esto es una locura. Es mi madre. La amo. Estoy tratando de protegerla». «¿De qué?», pregunté suavemente. «¿De conservar mi propio dinero? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De esperar que mi propia hija me trate con respeto?». No tuvo respuesta para eso. Cuando los 3 visitantes se prepararon para irse, Linda Pérez me entregó su tarjeta. «Señora Morales, si alguna vez necesita asistencia legal para protegerse del abuso financiero, no dude en llamar». Después de que se fueron, Sara se quedó en mi sala de estar llorando como la niña que solía correr hacia mí cuando estaba herida o asustada. Por un momento, mis viejos instintos se activaron, la necesidad de consolarla, de solucionar su dolor, de alguna manera hacer que todo mejorara. Pero me quedé en mi silla. «Sara», dije en voz baja, «tienes que tomar una decisión. Puedes aprender a amarme sin usarme, o puedes perderme por completo. Pero no puedes tener mi dinero y mi respeto. Ya no». Me miró a través de sus lágrimas, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su madre, la mujer que había sido su red de seguridad durante 4 décadas, se había ido para siempre. En su lugar, se sentaba alguien nuevo, alguien que conocía su propio valor. El silencio que siguió a la partida de Sara fue diferente a cualquier calma que hubiera experimentado. No era el vacío hueco del abandono ni la quietud ansiosa antes de la próxima llamada de crisis.
Este era el silencio pacífico de una tormenta que finalmente pasaba, del caos que se asentaba en la calma. Carlos me encontró sentada en mi silla una hora después, mirando por la ventana nuestro pequeño jardín donde los tomates comenzaban a madurar bajo el sol de la tarde. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose en su propia silla junto a mí. «Vacía», dije. Luego me corregí. «No, no vacía. Clara». Como si hubiera estado cargando una bolsa pesada durante tanto tiempo que olvidé que la estaba cargando. Y alguien finalmente me la quitó. Por primera vez en 40 años, no tenía a quién salvar, ninguna crisis que resolver, ninguna culpa que cargar sobre las malas decisiones de otra persona. La libertad se sentía casi desorientadora. Durante las semanas siguientes, comencé a descubrir quién era Elena Morales cuando no estaba definida por su utilidad para otras personas. Empecé poco a poco. Me uní al club de lectura en la sucursal de la Biblioteca Pública de la Ciudad de México en La Condesa, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo porque las emergencias de Sara siempre parecían coincidir con sus reuniones mensuales. Las otras miembros eran mujeres de mi edad y mayores, jubiladas de mente aguda que diseccionaban novelas con la misma intensidad que antes habían aplicado a criar hijos y administrar hogares. «¿Qué pensaste de la decisión de Margarita de dejar a su familia?», preguntó Dorotea, una maestra de inglés jubilada con cabello plateado y gafas rojas brillantes, refiriéndose a la protagonista de nuestra selección actual. «Creo», dije con cuidado, «que a veces irse es la única forma de salvarse a sí mismo». Las palabras quedaron en el aire, más personales de lo que pretendía. Pero las otras mujeres asintieron con una comprensión que sugería que no era la única que había aprendido esa lección de la manera difícil. También comencé algo que habría sido impensable solo meses antes. Hice una cita con un asesor financiero. No porque estuviera confundida acerca del dinero, sino porque quería aprender a hacer que mis modestos ahorros funcionaran para mí, en lugar de que fluyeran constantemente hacia otras personas. Jennifer Ayala en el Banco Santander era una mujer de la edad de Sara, pero ahí terminaba la similitud. Escuchó mi historia sin juzgar, me ayudó a establecer un presupuesto que incluía dinero para mi propio placer, y sugirió inversiones que podrían ayudar a que mi seguro social rindiera más. «Señora Morales», dijo durante nuestra segunda reunión, «tiene suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de su vida si lo administra con cuidado. No necesita vivir en la pobreza para mantener el estilo de vida de otras personas. Vivir cómodamente». El concepto se sentía ajeno, casi egoísta. Había pasado tantos años creyendo que cualquier dinero que no se necesitara inmediatamente para la supervivencia debía guardarse para la próxima emergencia de Sara. «¿Cómo es vivir cómodamente?», pregunté. Jennifer sacó algunos cálculos en su computadora. «Bueno, si quisiera tomar unas vacaciones, podría permitirse un buen viaje una vez al año. Si quisiera comer fuera de vez en cuando, o comprar ropa que la haga sentir bien, o dedicarse a pasatiempos, todo eso está a su alcance. Unas vacaciones». Traté de recordar la última vez que había ido a algún lugar que no fuera estrictamente necesario. Tal vez hace 20 años. Un viaje de fin de semana a Guadalajara para ayudar a Sara a mudarse a su primer departamento después de la universidad. «¿A dónde iría?», preguntó Jennifer amablemente. «¿Si pudiera ir a cualquier lugar?». La pregunta me tomó desprevenida. Había pasado tantos años enfocada en lo que otras personas querían que había perdido la noción de mis propios deseos. «No lo sé», admití. «Creo que he olvidado cómo querer cosas para mí». Esa noche, me senté con Carlos mirando las revistas de viajes que había recogido en la biblioteca. Fotos de pueblos europeos, mercados asiáticos, parques nacionales americanos, mundos a los que nunca me había imaginado entrar. «Mira esto», dijo Carlos, señalando una foto de parejas mayores bailando en una terraza con vista al Mediterráneo. «¿No se ve maravilloso?». Sí, se veía maravilloso. También se veía imposible, como algo destinado a otras personas, personas que no habían pasado sus vidas ahorrando para la supervivencia, personas que merecían ocio, belleza y alegría. «Podríamos hacer eso, ya sabes», dijo Carlos en voz baja. «Podríamos hacer un crucero, un tour
o simplemente ir a algún lugar donde nunca hayamos estado. Parece tan indulgente. Elena, amor, has estado complaciendo a otras personas durante 40 años. Tal vez sea hora de complacerte a ti misma. A la mañana siguiente, hice algo que me pareció revolucionario. Llamé a una agencia de viajes. Me gustaría planificar un viaje, dije, con la voz temblorosa por la audacia. ¡Maravilloso! ¿A dónde le gustaría ir? Yo hice una pausa, dándome cuenta de que no lo sabía. Me gustaría ir a un lugar hermoso, a un lugar donde pueda ver cosas que nunca antes he visto. La agente, una mujer paciente llamada Carolina, pasó una hora conmigo explorando opciones. Cruceros fluviales por la región vinícola europea, excursiones por Nueva Inglaterra en otoño, viajes en tren por las montañas rocosas canadienses. Dije finalmente, señalando un folleto de un crucero de 7 días por las islas griegas. Esto parece el paraíso. El viaje costaba 50,000 pesos para Carlos y para mí, más dinero del que había gastado nunca en algo que no fuera una necesidad. Pero Jennifer Ayala me había asegurado que podía permitírmelo. Y por primera vez en mi vida, decidí confiar en que merecía algo hermoso. Mientras esperábamos la fecha de salida, hice otros cambios que me sorprendieron por su sencillez. Empecé a usar labial de nuevo, algo que había abandonado hace años porque Sara siempre comentaba que era demasiado para alguien de mi edad. Compré flores para nuestra mesa de la cocina todas las semanas, ramos brillantes que no servían para nada más que para hacerme sonreír. También comencé a decir que sí a las invitaciones que antes habría rechazado automáticamente. Dorotea, del Club de Lectura, me invitó a un concierto de música clásica en el Auditorio Nacional. En lugar de mi excusa habitual sobre el gasto, compré entradas para Carlos y para mí. Sentada en esa magnífica sala, escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven bañar a un público que incluía a personas de todas las edades, sentí algo que casi había olvidado que existía: alegría pura. No la satisfacción complicada de ayudar a otra persona, no el alivio de resolver una crisis, sino felicidad simple y sin complicaciones. Durante el intermedio, una mujer de la edad de Sara sentada cerca de nosotros entabló conversación. ¿No es maravilloso esto?, dijo señalando el escenario. Intento venir varias veces cada temporada. La música alimenta el alma, ¿no cree? Asentí. Luego me encontré diciendo, esta es mi primera vez en 20 años. ¡Qué encantador! ¿Qué la hizo decidir volver? La pregunta era informal, amigable, pero tocó algo profundo. Finalmente decidí que valía la pena. Dije. La mujer sonrió. Me alegro por usted. Nunca es demasiado tarde para recordar quién es. Mientras nos preparábamos para nuestro crucero por las islas griegas, me di cuenta de que tenía razón. A los 81, estaba recordando quién era, o quizás descubriéndolo por primera vez. 3 semanas antes de nuestra partida, Sara llamó. Vi su nombre en mi teléfono y sentí la familiar opresión en mi pecho, la ansiedad automática que me había condicionado durante décadas. Pero esta vez, en lugar de contestar de inmediato, la dejé sonar. Dejó un mensaje de voz. Mamá, soy yo. Yo he estado pensando en todo lo que pasó. Sé que estás enojada y tal vez tengas derecho a estarlo. Miguel cree que necesito disculparme. Así que lo siento. Lo siento si te hice sentir usada o poco valorada. Esa nunca fue mi intención. Si te hice sentir usada. Sí. Como si mis sentimientos fueran un malentendido en lugar de una respuesta a sus acciones. Te extraño, mamá. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Toño sigue preguntando cuándo la abuela Eli volverá a sus partidos de fútbol. No sé qué decirle. El chantaje emocional fue sutil pero inconfundible. Mi ausencia estaba lastimando a niños inocentes. Yo era la que causaba dolor al negarme a reanudar mi papel de red de seguridad financiera de la familia. Creo que podríamos arreglar algo. Tal vez podríamos establecer algún tipo de acuerdo en el que nos ayudes cuando realmente lo necesitemos, pero con una mejor comunicación, más transparencia. Mejor comunicación, más transparencia. Palabras clave para un sistema de extracción más organizado. Una forma más aceptable de seguir usándome al tiempo que reconocía mis preocupaciones.
Sé que probablemente Carlos no quiere que le devuelvas la llamada, pero eres mi mamá. Siempre has estado ahí para mí. Espero que todavía lo estés. Borré el mensaje sin terminarlo. Esa noche, Carlos y yo caminamos por el Parque México, algo que habíamos comenzado a hacer regularmente a medida que el clima se volvía más cálido. La ciudad se extendía a nuestro alrededor, llena de personas que vivían sus vidas, persiguiendo sus sueños, tomando decisiones basadas en sus propios deseos en lugar de las expectativas de otras personas. Sara llamó. Le dije mientras nos deteníamos junto al estanque para observar a los patos. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, dije con honestidad, pero no culpable. Ya no. Eso es un progreso. Carlos, ¿crees que soy una mala madre? Se volvió para mirarme con expresión seria. Elena, una mala madre es alguien que lastima a su hijo. Has pasado 40 años protegiendo a Sara de las consecuencias naturales de sus decisiones. Eso no es mala maternidad, es complacencia. ¿Cuál es la diferencia? Una buena madre prepara a su hijo para la independencia. Enseña responsabilidad, empatía, gratitud. Le diste tanto a Sara que nunca aprendió a valorar nada. Pensé en eso mientras continuábamos nuestra caminata. Creía que el amor significaba eliminar cada obstáculo del camino de Sara, resolver cada problema, evitar cada dificultad. Pero al protegerla de la lucha, le había robado la oportunidad de desarrollar fuerza. ¿Crees que es demasiado tarde para que aprenda? Eso ya no te corresponde a ti decidir, amor. Sara tiene 45 años. Si va a cambiar, tiene que ser su decisión, por sus propias razones. Tu trabajo ahora es vivir tu propia vida. Mi propia vida. A los 81, finalmente estaba empezando a entender lo que eso significaba. La noche antes de la partida de nuestro crucero, me senté en mi dormitorio empacando ropa que había elegido porque me hacía sentir hermosa en lugar de práctica. Colores brillantes que había evitado durante años porque Sara siempre decía que eran demasiado jóvenes para mí. Zapatos cómodos que me llevarían a través de antiguas ruinas y pueblos costeros. En mi joyero, encontré mi anillo de bodas original de David, el que había vendido todos esos años atrás para pagar los útiles escolares de Sara. Carlos me había sorprendido hace 6 meses al rastrear uno exactamente igual en una venta de antigüedades. Toda mujer debería tener algo hermoso de su pasado, me había dicho cuando me lo dio. Me lo puse en la mano derecha, donde atrapó la luz de la lámpara y arrojó pequeños arcoíris por la pared. Un símbolo no de obligación ni de sacrificio, sino de amor libremente dado y libremente recibido. Mañana, vería las islas griegas. Me pararía sobre suelo antiguo y comería marisco fresco y vería puestas de sol que habían inspirado a los poetas durante miles de años. Y lo haría todo como Elena Morales, no como la madre de alguien, ni como la esposa de alguien, ni como el recurso financiero de alguien, sino como yo misma, completa, digna y finalmente libre. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Santorini, viendo cómo el sol pinta el Mediterráneo con tonos dorados y ámbar que ninguna fotografía podría capturar jamás. Carlos está a mi lado, leyendo una guía de Grecia y, ocasionalmente, señalando hechos históricos que me hacen sonreír. Su entusiasmo por aprender cosas nuevas a los 78 años es uno de los muchos regalos que he descubierto sobre el hombre con el que me casé. El crucero fue todo lo que había soñado y más. Caminamos por las ruinas de templos antiguos, probamos vino hecho de uvas que habían crecido en suelo volcánico durante siglos, y bailamos en la cubierta del barco bajo estrellas que parecían lo suficientemente cerca como para tocarlas. Durante 7 días, fui simplemente Elena, una mujer que experimentaba belleza, maravilla y alegría sin pedir disculpas. Pero la verdadera transformación no ocurrió en Grecia. Ocurrió en los meses posteriores a mi regreso, cuando empecé a construir una vida basada en mis propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. A veces pienso en Sara, sobre todo cuando hago algo que ella habría criticado o cuestionado. Como la semana pasada, cuando compré un caballete y materiales de arte y me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. La Elena de antes lo habría considerado frívolo,
Un despilfarro de dinero que podría haberse ahorrado para la próxima emergencia familiar. Pero esta Elena, la que ha aprendido que su felicidad importa, lo ve como una inversión en la alegría. Mis pinturas son terribles, según cualquier estándar objetivo. La instructora, una mujer paciente llamada María, que tiene más o menos mi edad, me asegura que la habilidad se consigue con la práctica. Pero incluso mis torpes intentos de capturar la luz que se filtra por la ventana de nuestra cocina o la forma en que Carlos se ve cuando está absorto en la lectura me dan una satisfacción que nunca esperé. «Estás radiante», me dijo Dorotea, del club de lectura, el mes pasado. «Hagas lo que hagas diferente, sigue haciéndolo». Lo que hago diferente es vivir para mí, no de forma egoísta. Sigo preocupándome por los demás. Sigo contribuyendo a organizaciones benéficas y ayudando a los vecinos cuando lo necesitan, pero he aprendido la diferencia entre ayudar y permitir, entre la generosidad y la explotación. El mes pasado, recibí una tarjeta de cumpleaños de Toño. Dentro, con su cuidadosa letra de niño de 10 años, había escrito: «Querida abuela Eli, te extraño. Mamá dice que ya no nos hablas, pero espero que seas feliz donde estés. Con cariño, Toño». La tarjeta me rompió el corazón y lo curó al mismo tiempo. Toño era inocente en todo esto, un niño atrapado entre la manipulación de su madre y la autopreservación de su abuela, pero no podía salvarlo de las decisiones de Sara, más de lo que podía salvar a Sara de sí misma. Le envié una tarjeta de vuelta, junto con un libro infantil sobre mitología griega y una nota: «Querido Toño, te quiero mucho. Estoy aprendiendo a pintar cuadros de lugares hermosos. Quizás algún día pueda enseñártelos. Con cariño, abuela Eli». No incluí dinero. No me ofrecía pagar las cuotas de fútbol ni los gastos escolares. Simplemente le ofrecí amor sin condiciones, de la forma en que se supone que funciona el amor. 2 semanas después, Miguel llamó. «Elena, quería que supieras que Sara y yo nos estamos divorciando». La noticia no me sorprendió tanto como probablemente debería. Sin mi apoyo económico apuntalando su estilo de vida, las grietas en su relación se habían vuelto imposibles de ignorar. «Lo siento mucho», dije, y lo sentí. El divorcio siempre es doloroso, especialmente cuando hay niños de por medio. «Sara te culpa», continuó Miguel. «Dice que si no nos hubieras cortado, podríamos haber resuelto las cosas. ¿Qué piensas, Miguel?» Una larga pausa. «Creo que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Y tu dinero simplemente hizo que fuera más fácil evitar lidiar con nuestros problemas. Sara ha estado hablando con abogados sobre cómo demandarte por abuso de ancianos». «¿Demandarme?» Afirma que Carlos te ha lavado el cerebro, que no eres competente para tomar decisiones financieras. Quiere que se restablezca el acceso a tus cuentas». Sentí un atisbo del antiguo miedo. Luego recordé la evaluación de la doctora Robles y la fuerza que había encontrado al enfrentarme a su manipulación antes. «Miguel, tengo amplia documentación de mi competencia mental. También tengo registros de cada retiro que Sara hizo de mis cuentas, cada chantaje emocional que usó para sacar dinero, cada vez que priorizó mi saldo bancario sobre mi bienestar. Si quiere llevar esto a los tribunales, estoy preparada». No creo que llegue a eso. Su abogada fue bastante clara sobre la debilidad de su caso, especialmente después de lo que pasó con los servicios de protección al adulto mayor. Después de colgar, me di cuenta de que no estaba enfadada ni dolida por el último intento de Sara de controlarme. Sentí algo más parecido a la lástima. Estaba tan convencida de que sus problemas provenían de mi negativa a financiar su estilo de vida, que no podía ver los problemas reales que estaban destruyendo su matrimonio y alienando a sus hijos. Esa tarde, Carlos y yo fuimos al mercado de productores, algo que se ha convertido en nuestra tradición de los sábados. Compramos verduras frescas, pan artesanal y flores que arreglo en jarrones por toda nuestra casa. Placeres sencillos que en su día habría considerado extravagancias inútiles. En el puesto de flores, me encontré junto a una mujer de la edad de Sara que discutía con su hija adolescente sobre el precio del ramo que la chica quería. $25 por flores que estarán muertas en una semana, decía la madre. Es ridículo.
Podemos conseguir unas perfectamente buenas en la tienda de comestibles por $8. Pero mamá, estas son mucho más bonitas, y es para mi habitación. Solo quiero algo bonito. La belleza es un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo. Quizás cuando me asciendan. Observé este intercambio con reconocimiento y tristeza. La madre le estaba enseñando a su hija que la belleza era condicional, que sus deseos de algo encantador eran secundarios a las preocupaciones prácticas. La misma lección que yo había aprendido de mi propia madre e inconscientemente transmitido a Sara. Sin pensarlo, me acerqué a ellas. «Disculpe», le dije a la madre. No pude evitar oír. ¿Me permitiría comprarle esas flores a su hija? Ambas mujeres me miraron sorprendidas. «Eso es muy amable», dijo la madre con cautela. «Pero no podríamos aceptar». «Por favor», la interrumpí suavemente. «Tengo 81 años y he aprendido que la vida es demasiado corta para no rodearnos de belleza cuando podemos. Considérelo un regalo de alguien que desearía haber aprendido esa lección antes». La cara de la adolescente se iluminó de alegría cuando le entregué al vendedor $25 y le pasé el ramo. A la madre se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. Eso es increíblemente generoso». «No es generoso», dije. «Es necesario. Todos necesitamos belleza en nuestras vidas». Caminando a casa con Carlos, con nuestro propio ramo brillante de girasoles y delfinios, pensé en la lección que acababa de aprender. La verdadera generosidad no consiste en agotarse para resolver los problemas de los demás. Se trata de compartir la alegría, de crear momentos de gracia inesperada, de dar desde la abundancia en lugar de la obligación. Esa noche, hice algo en lo que llevaba semanas pensando. Llamé al Centro de Defensa de los Ancianos, donde la abogada que había investigado las acusaciones de competencia de Sara, me había sugerido que podría encontrar oportunidades de voluntariado. Me gustaría ayudar a otros ancianos que están siendo víctimas de abusos financieros por parte de sus familiares. Le dije a la coordinadora, «Tengo cierta experiencia con la situación». «Eso sería maravilloso, señora Morales. Necesitamos desesperadamente defensores que entiendan por lo que están pasando nuestros clientes. A partir del mes que viene, me formaré como consejera para personas mayores, alguien que pueda sentarse con ancianos asustados y decirles, entiendo, he estado donde estás, y puedo decirte que es posible protegerte sin perder tu dignidad ni tu capacidad de amar. El trabajo será desgarrador y gratificante en igual medida, pero dará sentido a mi experiencia, transformará mi dolor en un propósito. Esta noche, mientras escribo este capítulo final de mi historia, puedo oír a Carlos tarareando en la cocina mientras prepara nuestro té de la tarde. El sonido llena nuestra casa de alegría, una banda sonora para la vida tranquila que hemos construido juntos. Mi teléfono está silencioso sobre la mesa, junto a mí. Ni llamadas de emergencia, ni chantajes emocionales, ni peticiones desesperadas de dinero que no puedo permitirme dar. El silencio solía aterrorizarme. Si nadie me necesitaba, ¿cuál era mi valor? Ahora entiendo que mi valor no se mide por mi utilidad para los demás. Soy Elena Morales. Tengo 81 años. Pinto acuarelas terribles, leo libros maravillosos y viajo a lugares que me dejan sin aliento. Amo a mi marido y extraño a mis nietos, y siento compasión por la hija que se perdió en algún lugar entre la infancia y la edad adulta. Me olvidaron en mi cumpleaños, pero me acordé de luchar por mí misma. Y al salvarme a mí misma, descubrí algo profundo. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. La mujer que soy ahora, la que compra flores para extraños y planea viajes a lugares hermosos y se niega a aceptar el abuso disfrazado de amor. Siempre estuvo ahí, esperando debajo de años de condicionamiento, sacrificio y devoción mal orientada. Todo lo que necesitaba era permiso para existir. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en mis luchas, quiero que sepas algo. No eres demasiado mayor para cambiar. No estás demasiado involucrado en relaciones rotas para alejarte. No te sientes demasiado culpable por las decisiones del pasado para tomar mejores decisiones hoy. Tu historia no termina siendo utilizado, ignorado o dado por sentado. Tu historia termina contigo recordando quién eres.
¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, valorado solo por lo que podías aportar en lugar de por quién eres? Deja un comentario y comparte tu experiencia. No estás solo en esta lucha. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale a este video un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos asegurarnos de que este mensaje llegue a alguien que lo necesite desesperadamente hoy.